eterno Señor, Rey de Reyes, mi Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque por esta reunión, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de César, que traerá su palabra, Señor, y por todas las hermanas que estamos participando y los que entrarán, Señor, también a participar y a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que llene nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús, nuestra alma, Señor, y tu palabra entre, Señor, como espada, Señor, en nuestra alma, Señor, y podamos entender tu palabra, Señor, y amar tu palabra, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por la vida de todos los que están aquí presentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias. Usted nomás su teléfono, mi hermana querida. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que estábamos viendo la semana pasada, porque recuerden, hermanos queridos, que la semana pasada no estábamos todos completos. Hoy, gracias a Dios, ya hay un grupo bastante importante reunido a través de WhatsApp. Y también damos la bienvenida, por supuesto, a los que nos están escuchando y nos reciben en vivo y en directo a través de Facebook. Esta es parte de la teología sistemática. Recuerden ustedes que ya hemos estudiado lo que es la soterología, ¿no? Guarden ese documento que la hermana Beatriz se tomó el trabajo de hacerlo, así que guarden ese documento que le va a servir. Y ahora estamos nosotros también en teología sistemática, pero estamos viendo lo que es la bibliología, ¿no? Y esto es algo también importante, ya que nosotros con este tema de lo que es la bibliología vamos a aprender, por ejemplo, a ver las diversas maneras de leer, de estudiar la Biblia. Miren, hermanitos queridos, hay que entender algo. Nosotros, como hijos de Dios, la Biblia nos manda a que tenemos que estar creciendo constantemente. No significa de que una vez que nosotros ya hemos llegado a la salvación, ya ahí se acaba toda nuestra vida cristiana. No. Usted está llamada a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Recuerden ustedes eso siempre, ¿no? Miren, a ver, hermana Beatriz, búscame por favor para hacerle una introducción. Hebreos capítulo 6, y vamos a leer el versículo 1, 2 y nada más. 1, 2, sí. Ahí vamos a leer un poquito. Sinceramente, estas palabras son bien profundas, porque lógicamente son inspiradas por el Espíritu Santo. Y ustedes observen lo que dice acá, ¿no? ¿Encontraste, mi hermana Beatriz? Hebreos 6, 1 y 2. Tu micrófono capaz que... ¿Aló, mi hermana? Tengo capítulos 1 y 2. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios. Las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, miren ustedes lo que dice ahí, ¿no? Hebreos 6.2 está diciendo, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y en la versión de la hermana dice, dejando de ser niños en Cristo. Hay un mandamiento, hermanos. Hay un mandamiento que lamentablemente las iglesias actuales no lo están haciendo, no lo están cumpliendo, quizá por falta de maestros que realmente puedan enseñar más profundamente las escrituras. La bibliología a usted le va a llevar a profundizar mucho más de lo que, viene haciendo en cuanto a la escritura. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es una lectura bíblica, y eso es algo como superficial. ¿Por qué digo esto? No quiero demerecer, por supuesto, el momento de devocional que tenemos nosotros. Me refiero a que eso es lo que habla Hebreos 6, 1 y 2. Presta atención. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto quiere decir, vamos a ir dejando lo que llamamos también el ABC del Evangelio. Basta.
Ya somos hijos de Dios, que tenemos más, bueno, a excepción creo yo de la hermana Sinaí, lo que estamos aquí, por ejemplo, tenemos más, mucho más de 5 a 10 años de creyente. Por lo tanto, nosotros ya tendríamos que haber dejado, o por lo menos comenzar a dejar, lo que son los antiguos rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a nosotros a través del Espíritu Santo que tenemos que crecer. Tenemos que crecer. No es no puedo crecer, es debo de crecer. Es algo, como hemos visto la semana pasada, es algo que es obligatorio. Pero claro, por supuesto que el Espíritu Santo, ni mucho menos los pastores ni la congregación les va a obligar. El mandamiento está. Pero también usted tiene el libre albedrío de querer obedecer o no obedecer el mandamiento. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección. Recuerde usted que esa palabra perfección no significa que usted como ser humano va a ser perfecto. Esto significa que la palabra perfección en la Biblia significa que va a llegar a la madurez espiritual. Recuerdan cuando hemos estudiado soteriología y decíamos que la meta o la vara, el estándar era Cristo, y nosotros tenemos que procurar llegar a ese estándar, ser semejante a Cristo, ¿no? Por supuesto que no todos llegamos a ese estándar y mucho menos vamos a llegar, pero la carrera está. Procurar llegar a ser lo más parecido en Cristo Jesús. Bueno, a eso se le llama perfección. Esa es la madurez espiritual que usted y yo tenemos que tener. Esa madurez espiritual se refiere a que usted ya tiene que dejar lo que son los antiguos rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Y cuáles son esos? Bueno, sigamos leyendo. No echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es eso? El Evangelio. Cuando usted le predican el Evangelio, a usted ahí le están predicando o le están echando el fundamento para que se arrepienta de las obras muertas que hemos tenido. Por lo tanto, a usted se le evangeliza una sola vez en la vida, y usted recibe a Cristo, y a partir de ese momento no es que durante toda su vida cristiana se le va a estar predicando el Evangelio de Cristo, la salvación. ¿Se imagina usted que todos los domingos fuésemos nosotros a la iglesia a escuchar un mensaje del pastor o del hermano que está encargado, y todos los domingos sea el plan de salvación, el plan de salvación? ¿Se imagina, hermano? No habría crecimiento, no habría crecimiento. Entonces la invitación es, ustedes ya fueron evangelizados, ahora vamos adelante a la perfección. ¿Qué me dice esto? De la fe en Dios, esa es otra doctrina, usted ya cree en Dios, entonces hay que avanzar más allá de la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas estas son enseñanzas básicas que usted ya las conoce. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que crecer, tenemos que crecer. Y para eso es que nosotros vamos a estudiar lo que es la teología sistemática. Eso a usted le ayuda a comprender mucho, mucho más lo que son el estudio de la Biblia. Por ejemplo, decíamos nosotros, como para hacer un repaso antes de arrancar, como introducción, decíamos justamente que una serie de preguntas hacíamos, ¿no? La primera pregunta era, ¿te asusta la palabra teología? ¿Y por qué decíamos esto? Porque hay personas que prohíben a los hermanos estudiar teología. ¿Pero por qué? Porque al desconocer la palabra teología, ellos dicen, no, la teología es de hombre. Pero eso demuestra la ignorancia que hay en esta persona al decir teología es de hombre. La teología, como estábamos viendo nosotros, deriva de una palabra griega que significa teos, ¿se acuerdan? Teos significa Dios y logos significa discurso, expresión racional o estudio. Así que la palabra teología sencillamente significa el estudio de Dios.
Recuerde que repaso, usted puede entrar al video anterior, ahí lo va a encontrar. La hermana Beatriz ya ha repartido el primer escrito, usted ahí lo tiene también, por supuesto, lo que hemos visto ya la semana pasada, ¿sí? Otra definición que vimos en cuanto a la teología, recuerde esto, la teología, presta atención, es aquella disciplina que trata de dar una explicación coherente de las doctrinas del cristianismo. Sin teología, usted no va a poder hacer una correcta interpretación, una correcta explicación que sea coherente de acuerdo a la Sagrada Escritura. Y es de ahí que usted va a escuchar, por ejemplo, cosas como, no, tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea quien nos revele a nosotros. El otro día, hablando con una hermana, me comentaba que un maestro, mire usted, ¿no? Un supuesto maestro, aconsejaba que para que usted comprenda un texto bíblico, tiene que leerlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que el Espíritu Santo le revele lo que quiere decir en ese versículo. Bueno, eso no es teología, eso no es bibliología. Eso puede ser cualquier cosa como una superstición o un espiritismo, cualquier cosa, pero menos estudiar la Biblia. Y entonces alguien puede decir, bueno, pero hermano César, ¿quién es el Espíritu Santo que nos revela la verdad? Claro, si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted va a avanzar en el estudio. Pregunta, para que usted le responda al Señor, ¿no? ¿Qué pasó? Y acá me meto yo también, por supuesto. ¿Qué pasó con nosotros que tenemos 10, 15, 20 años y nunca hemos avanzado, por ejemplo, a esta etapa del estudio de la palabra más profunda? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Entiende? Bueno, hubo un estancamiento por causa de desconocimiento de la Biblia, quizá por miedo a la palabra de teología, quizá por nuestra propia pereza, quizá porque, bueno, no hemos tenido maestros que nos enseñen quizás todo esto, ¿ve? Pero usted, si hubiese tenido la oportunidad de estudiar esto que está estudiando ahora, usted hoy es una maestra bíblica con todas las letras. Supongamos que no sea maestra bíblica, pero usted sería una hermana, un hermano que conoce la Escritura de pe a pa. Entonces la teología es una disciplina que explica de manera coherente lo que es la doctrina del cristianismo. Y por supuesto que siempre están basadas en lo que son las Escrituras. ¿Qué más decimos nosotros? Bueno, el escrito dice, y colocada en el contexto de la cultura en general, enunciando en un lenguaje contemporáneo y relacionado con los sucesos de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que la teología va a ocupar todo el contexto cultural en el que fue escrito la Biblia, va a ser anunciada en un lenguaje contemporáneo, o sea, un lenguaje que usted comprenda, y va a estar siempre relacionado con sucesos de la vida cotidiana y de la vida de aquellos personajes bíblicos. Otra pregunta que respondimos aquella vez es, por ejemplo, ¿por qué es necesario estudiar teología? Yo no lo sé, yo no entiendo este tema, ¿por qué hay que estudiarlo? Yo prefiero quedarme así nomás como estoy. Bueno, hermano o hermana, si decimos nosotros me quiero quedar así como estoy, estamos cayendo en pecado. ¿Acaso no hemos leído hace un momento Hebreo 6, 1 y 2 que dice, dejando los rudimentos de Cristo? Es un mandamiento, dejando. Y tenemos también allá en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Mas id y creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son mandamientos. Usted puede decir, yo no quiero estudiar esto. No lo estudie, pero sepa que está en pecado. Entonces, ¿por qué es necesario estudiar teología? Porque la Escritura, se responde así, porque la Escritura se explica con la misma Escritura. Ese es un porqué. Entonces, si aprendemos a relacionar los versículos de toda la Biblia que hablan sobre el mismo tema, lo entenderemos mejor, y esto es lo que hace la teología sistemática. Si usted aprende esto, usted no va a torcer más un texto bíblico.
no va a agarrar, por ejemplo, versículos que son dados o libros que son dados para la nación de Israel y lo va a aplicar para la iglesia. Por ejemplo, muchos hemos escuchado cuando se dice bendito será tu entrada y bendita será tu salida. Bueno, yo no me acuerdo bien de todo esto. Y bendita será tu mesa y bueno, cuántas cosas más. Y entonces eso aplican directamente a la iglesia. Eso no es hacer teología, eso no es hacer exégesis. Están torciendo el texto bíblico porque ese mensaje no está dado para la iglesia, está dado para Israel. Pero, en el afán de querer hacer un evangelio light y un poco, digamos, como más llamativo para la gente, no le importa, rompen todo lo que es la teología sistemática, rompen todo lo que es la hermenéutica, la exégesis, no le importa, y aplican esos textos bíblicos que son para Israel a la iglesia. Y le dicen, tú eres bendito tu salida, bendita tu entrada, te pondré por cola y te pondré por cabeza y no por cola. Y el cristiano que ignora esto está, amén, amén, gloria a Dios, lo recibo. Y no se da cuenta que está haciendo una tremenda mentira, patraña. Están maltratando el texto bíblico. Entonces, ¿cómo tenemos que entender nosotros? Todo en su contexto. Todo en su contexto. Hay versículos que son para Israel, hay versículos que son para los paganos o gentiles, y hay versículos y libros que son para la iglesia. Entonces, cada cosa en su lugar, y de esa manera no vamos a confundir los textos bíblicos. ¿Qué más dijimos aquella vez? El punto B, porque el estudio sistemático de la palabra de Dios nos provee herramientas útiles de interpretación y de uso práctico para la escritura. Todo esto es importante para que podamos nosotros comprender. Y una pregunta que podríamos hacer, esta no está en el escrito, pero bueno, después yo se lo voy a pasar para que usted lo copien aparte, ¿sí? La pregunta es esta: ¿es difícil el estudio de la teología? Porque alguno quizás hasta esta altura ya está diciendo, no entiendo nada de lo que dice el hermano César. Pero no. Primera respuesta, ¿sí? Algunos ven, sí, es difícil, porque la Biblia es un libro demasiado grande. 66 libros con cuántos versículos y capítulos. Está escrito por demasiada gente. ¿Cuánto han escrito ese libro? Durante demasiado tiempo. Entonces uno debería conocer toda la Biblia, todos los autores, todas las épocas, y no alcanzaría varias vidas. Entonces diría la gente, sí, es difícil leer la Biblia. Claro, si lo hacemos de esta forma, sí, es difícil, así sí. Pero en realidad, hermanos queridos, en realidad la palabra de Dios es más sencilla de lo que pensamos. A ver, déjenme que encuentre unos textos bíblicos acá que yo había buscado el otro día y me olvidé de buscar ahora. Porque usted se va a acordar, no sé si escucharon, por ejemplo, personas que dicen, bueno, usted no puede estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es difícil de entenderla. Los sacerdotes católicos, me acuerdo yo, que decían justamente algo parecido. Si tú lees la Biblia, te puede volver loco. Es mejor que una persona que conozca realmente la Biblia la estudie. Otros te decían, no, para estudiar la Biblia vos tenés que ser un erudito y tenés que tener muchos años de estudio para leer la Biblia. A ver, déjenme que lo encuentre acá. Texto bíblico. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Será realmente que es tan difícil entender la Biblia? ¿Qué me dice mi hermano? A ver, veamos si encuentro acá algo. Sí, le escucho, mi hermana. Bueno, no, que quería comentar, hermano, que
No es difícil porque cuando uno tiene un corazón humilde y un corazón enseñable, ¿verdad? Que no tiene un corazón endurecido, uno, la Biblia se le hace un poco más fácil. Y de verdad estudiar la parte de la Biblia es muy importante porque no seríamos ya niños fluctuantes, como lo dice Efesios 14, 14 creo, que menciona, ¿verdad?, que no seríamos niños fluctuantes, que anduviéramos por doctrina, por allá y por acá, ¿verdad?, como el viento, como el mar. Bueno, esto dice parafraseando, ¿verdad? Pero yo recuerdo en una oportunidad cuando yo anteriormente me la pasaba en los lives, me la pasaba leyendo libros, me la pasaba en diferentes doctrinas y caía en el error, ¿verdad?, de darle interpretaciones privadas, ¿verdad?, a la Biblia. Y ya me estaba volviendo hasta loca. Estaba en base, estaba recibiendo hasta clases del calvinismo, no me daba cuenta. Estaba recibiendo clases de doctrina de unicitario y tampoco me daba cuenta. Estaba volviéndome loca porque decía, bueno, pero unos dicen uno, unos dicen otra cosa. Entonces, pero ahí estaba porque yo lo creía que eran maestros muy estudiados en la Biblia, y yo decía, bueno, como lo dice la Biblia, para mí, eso es para mí. Pero resulta, como usted lo mencionó, que hay pasajes que son para el pueblo de Israel, son para los gentiles, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su contexto, y nosotros no debemos salirnos de eso. Entonces, por eso es importante este tipo de estudios, porque después que me retiré de esos grupos, ¿verdad?, y me decidí quedar con los estudios que te daba, y he crecido y he entendido mejor la palabra. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, mira, hablando de estos grupos, hay grupos como el calvinista, el hipercalvinista más que nada. Ellos te van a decir, por ejemplo, cosas como esta. Mira, hermano César, vamos a decir, mira, hermano César, vos no podés enseñar Biblia, vos no podés explicar la Biblia porque vos no tenés estudios teológicos de seminario de alta escuela. Por lo tanto, estás descalificado para enseñar. ¿Entienden? Y te ponen trabas. Por ejemplo, para enseñar la Biblia, vos tenés que conocer todos los concilios, concilio de Nicea, concilio de esto, de Efesios, y tenés que conocer todas las patrísticas, tenés que conocer todos los... y te ponen traba y traba para hacerte difícil el estudio de la palabra. Bueno, la Biblia no enseña eso, hermanos queridos. Por ejemplo, tenemos nosotros versículos como el Salmo 119, 130, que mire lo que dice, ¿no? La exposición de tus palabras alumbra y dice, hace entender a los simples. Hace entender a los simples. La palabra de Dios es sencilla, sino que el ser humano la hace complicada. ¿Qué más dice? Mateo, Jesús mismo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y qué dice? Y las revelaste a los niños. Si fuese la palabra de Dios tan complicada de entender, entonces ni los simples ni los niños podrían comprender. Salmo 19, 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. De manera, hermanos queridos, entonces es que sí, puede llegar a ser un tanto difícil aparentemente estudiar teología, porque bueno, hay que estudiar mucho el tema de la historia, el tema del contexto, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez Dios te dice, sí, pero tenés que esforzarte nada más, porque la palabra de Dios es sencilla y es eficaz. ¿Por qué entonces estudiar teología? Para no cometer los errores que hemos cometido durante muchos años de torcer los textos bíblicos, porque así nos enseñaron. Entonces usted, conociendo esto, no le van a engañar más y no va a torcer más los textos bíblicos. Respuesta B, no es difícil estudiar teología, porque la Biblia es un libro revelado por Dios con el propósito de que la gente común, que somos la mayoría, entiendamos las grandes verdades que están escritas en este libro maravilloso. Así que no le tenga miedo, hermanos queridos, a la palabra teología, sino más bien ahora usted abrace este término de teología sistemática.
Dios le está abriendo a usted la mente, le está abriendo el corazón, le está dando la oportunidad que quizás no ha tenido en otros tiempos de comenzar a estudiar una materia que es bastante elevada en cuanto a conocimiento y que no es difícil de entender. Ahora sí, escriban con número romano, ¿no? Porque estamos todavía en la lección 1. Estamos en la lección 1 todavía. Para los que no han estado en la clase anterior, esta lección la hemos titulado como Introducción a la Teología, ¿sí? Después ustedes cuando tengan el escrito de la hermana Beatriz, ahí ya lo pueden copiar mejorcito. Pero ahora, para no atrasarse, escriba con número romano 1. Sí. O sea, tenemos como título diversas maneras de encarar la lectura de la Biblia. Ajá. Ahora es el 1 el número romano, ¿sí? Ese título que usted puso, ese es el número romano, es el número romano. Ah, es el número 1. Claro, es el título del número romano, 1. Entonces, número romano 1, y como título, diversas maneras, así escriba usted, diversas maneras, y esta parte es espectacular, hermano. Preste mucha atención a esta parte, porque yo cuando comencé a estudiar esto, digo, wow, qué tremendo que es. Cómo uno puede meterse más y más profundo en lo que es el estudio de la Biblia. Ya no quedarse únicamente con lo superficial, con lo que siempre escuchamos. Usted ahora va a entrar más y más profundamente en el estudio de la Biblia. Diversas maneras, así escriba, diversas maneras de encarar, diversas maneras de encarar el estudio, diversas maneras de encarar el estudio de la teología. Ese es el título del punto número 1 que estamos por ver hoy. Entonces, punto número 1 en romano, diversas maneras de encarar el estudio de la teología. Abajo, como subtítulo, va a escribir punto A. Así, punto A. Ay, Señor. Punto A, ¿no? Y escriba como subtítulo teología exegética. Qué palabrita que estamos usando, ¿no? Ya somos profesionales, hermano, ya. ¿Qué te pasa? Ya usamos términos técnicos de maestros, ¿eh? Teología exegética. Así ponga usted como subtítulo. Y abajo va a escribir lo siguiente. Tiene que ver, así escriba, tiene que ver con el estudio, tiene que ver con el estudio del lenguaje de la Biblia, coma. Tiene que ver con el estudio del lenguaje de la Biblia, coma. Hermana Beatriz, mutee su teléfono, por favor, mi hermanita querida. Tiene que ver con el estudio del lenguaje de la Biblia, coma, del texto bíblico, punto seguido. Tiene que ver con el estudio del lenguaje de la Biblia, coma, del texto bíblico, punto seguido. Exégesis, así, con la X, exégesis es una palabra. Exégesis es una palabra, para que usted no se asuste, para que usted vea que es sencillo que entender esto. Exégesis es una palabra griega que tiene, la idea de guiar, punto seguido. Exégesis es una palabra griega que tiene la idea de guiar, punto seguido.
ha llegado a significar, coma, ha llegado a significar, coma, especialmente en los ámbitos teológicos, coma, ha llegado a significar, coma, especialmente en los ámbitos teológicos, coma, y aquí va esto, interpretación, coma, explicación, coma. Esto es lo que significa la palabra exégesis. Interpretación, coma, explicación, coma, extraer, coma, sacar, coma, o guiar hacia afuera. Punto. Ahí vamos a dejar. Voy a repartir un poquito la parte. Ha llegado a significar, coma, especialmente en los ámbitos teológicos, coma, interpretación, coma, explicación, coma, extraer, coma, sacar o guiar hacia afuera. Esa es la palabra exegética o exégesis. Y ahí usted observe que es sencillo que comprender, porque es una palabra que es muy versátil y nos ayuda, por ejemplo, a comprender claramente la interpretación bíblica. Podemos nosotros dar una correcta explicación gracias a lo que es la exegética, ¿sí? O el exégesis. Podemos nosotros extraer. ¿Qué es extraer? Es sacar del libro de lo que el autor quiso escribir, y de ahí nosotros sacar la enseñanza y luego transmitir a las personas. Es extraer, es sacar. Y luego dice guiar hacia afuera. O sea, eso es sacar el mensaje nuevamente de la Biblia, luego de estudiarlo, analizarlo correctamente, vos lo vas a entregar al congregante, a la persona. Lo vas a guiar hacia afuera el mensaje correcto. Lo contrario a esto es la palabra eisegesis. Esta es exégesis, el otro es eisegesis. Cuando usted escuche la palabra eisegesis, eso significa todo lo contrario a exégesis. ¿Por qué? Eisegesis es la persona que quiere sacar del texto y darle su propia interpretación privada. Es torcer el texto bíblico de acuerdo a la cosmovisión que él tiene, como él cree que debe de enseñar el texto bíblico. Y eso es herejía. De ahí es que usted puede ver a un montón de personas que dicen ser pastores, que comienzan a torcer las escrituras, como por ejemplo el ejemplo que hemos puesto recién, ¿no? Te pondré por cabeza y no por cola. Y le dicen a la iglesia, y la iglesia ¿qué hace? Amén, gloria a Dios, lo recibo, lo tomo. Pero ¿por qué no vas a hacer una correcta exégesis? Cuando vos lees Deuteronomio, donde está escrito eso, te das cuenta que ese mensaje no es para la iglesia. A ver, que alguien me responda acá, cualquiera, por favor, colaboren. No importa si se equivocan, porque estamos aprendiendo, pero que alguien responda. Por ejemplo, el libro de Éxodo, ¿para quién fue escrito? ¿Para la iglesia, para Israel o para los paganos? A ver que alguien responda. Para Israel. Amén, Israel. Ahora, el libro de Gálatas, ¿para quién fue escrito? ¿Para Israel, para los paganos o para la iglesia? En ese momento para los de la iglesia de Galacia, pero se extendió para nosotros. Amén, excelente. Pues, ahí ve, ahí la hermana Beatriz acaba de hacer una correcta exégesis y ella lo llevó a la parte histórica. Dijo, en ese momento fue escrito para los hermanos de Galacia, pero ahora se hace extensivo a nosotros.
Gloria a Dios. Excelente. Esa es una respuesta ya de una persona que es madura en la fe. Bien, un poquito más quiero explicar qué es la teología exegética, ¿sí? Recuerden entonces que esto es una disciplina. Y si es una disciplina, eso requiere esfuerzo nuestro. Por ejemplo, ustedes ahora están ahí sentados en su habitación. Bueno, quizás están un poquito acostados, no hay ningún problema, pero ustedes están dando un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Se están esforzando para poder entender esta materia que es importante para su crecimiento. ¿Entiende? Y capaz que alguna cosa entiende y otra cosa no entiende, no importa. Puede preguntar ahora, puede preguntar en privado, o si no, vea los videos que compartimos una y otra vez. Gracias a Dios, la tecnología nos lo permite. Más todavía tenemos los escritos, que gracias a Dios la hermana Beatriz nos los pasa después de cada clase que tenemos. O sea, tenemos muchas herramientas para poder crecer. No podemos decir no comprendo, no entiendo, no quiero crecer. ¿Entienden? Entonces, recuerden, es una disciplina. Es una disciplina. Como cuando un soldado, por ejemplo, entra al ejército y tiene una disciplina recta, segura. Un deportista, lo mismo. Nosotros cuando vamos a nuestro trabajo secular, también hay disciplina. Lléguele tarde a su jefe, a ver qué le dice. Por supuesto, nos suspenden o nos echan, ¿no? Entonces, esto también es una disciplina. La teología exegética es una disciplina y es fundamental de la teología sistemática, que es lo que estamos estudiando nosotros. Presta atención a esto. Si la bibliología nos dice qué es la Biblia, o sea, la bibliología nos va a mostrar la naturaleza de la escritura, la inspiración de la escritura, la autoridad de la Biblia. Eso enseña la bibliología, lo que estamos por estudiar nosotros ahora. Y la teología exegética, que es parte de la bibliología, es una herramienta que nos permite, presta atención, descubrir qué dice realmente el texto. ¿No quiere saber usted qué es lo que Dios realmente quiere decir a usted? Dígame si no es maravilloso, hermano querido, que usted mismo pueda descubrir, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, qué es lo que realmente dice el texto para su vida. Eso es maravilloso. Es muy lindo recibir, por supuesto, mensajes de otros hermanos crecidos en el Señor. Claro que sí. Pero hay algo mucho más maravilloso, mucho más gozoso cuando usted leyendo hace así, wow, Señor, mira lo que tenías para mi vida. Eso es espectacular. Entonces, esto te va a ayudar a tener ese tipo de crecimiento espiritual, ¿no? ¿Qué más podemos decir nosotros de la teología exegética? Como dijimos, es la disciplina, y presta atención, hermano, presta atención. Es la disciplina que honra la Biblia. La teología exegética honra la Biblia. ¿Por qué, hermano César? Bueno, ¿por qué? Porque así es como nosotros podemos tratar a la palabra de Dios con un máximo rigor intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se va a esforzar de manera intelectual y va a ser una persona que con rigidez va a trazar la palabra de Dios para no errarla, para no errar. Porque usted tiene temor de Dios. Usted tiene temor de Dios y ama la palabra de Dios. Y con ese mismo rigor que tiene y esa disciplina, usted va a decir, yo no me quiero desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Quiero saber con exactitud qué es lo que quiso decir el Espíritu Santo en aquellos tiempos, como dijo la hermana Beatriz, y ahora se hace extensivo el mensaje para mi vida. ¿Entienden, hermanos queridos? Es muy importante esto. ¿Qué más podemos decir de esto? Ahora, usted ya sabe que no se debe de conformar con una simple lectura superficial. Eso es lo rudimento de Cristo, o sea, lo básico. Ya deje lo básico.
No podemos estar pasando 10, 15, 20 años y seguir en lo mismo. No podemos. Usted ya tiene que ir avanzando, tiene que ir creciendo. ¿Porque lo dice César? No, porque lo dice el Señor en su palabra. Porque ese es el anhelo que tiene Dios y el Espíritu Santo en su corazón para que usted vaya creciendo más y más. Hay que buscar, hermano querido, la intención del Espíritu Santo y traer del estudio diligente hacia la buena comprensión de lo que es la lectura bíblica. Esto, hermano querido, eso, y bueno, por supuesto que podríamos nosotros seguir hablando mucho más de lo que es la teología exegética, cómo nos ayuda en la vida nuestra, pero como no estamos estudiando profundamente eso, simplemente estamos tocando un poquito los diferentes o las diversas maneras de encarar el estudio de la teología, y una de las maneras para encarar el estudio de la teología es hacer una teología exegética. Ahora usted ya conoce lo que es la teología exegética. Escriba abajo punto B. Ya escribió el punto A. Punto A es teología exegética. Ya lo hemos definido. Ahora abajo escriba usted punto B, teología histórica. Mire usted qué bonito esto. Cómo se empieza a ampliar el estudio, ¿no? Teología histórica. Y escriba abajo. Ese es el título, ¿no? Punto B, teología histórica. Y abajo va a escribir el número 1, número no en romano, el número que conocemos nosotros, el común, número 1, y escriba ahí. Traza el desarrollo. Esto es lo que hace la teología histórica. Traza el desarrollo y difusión de las doctrinas, vuelvo a repetir, traza el desarrollo y difusión de las doctrinas. No se preocupe que ya vamos a explicar rápidamente qué quiere decir todo esto. Traza el desarrollo y la difusión de las doctrinas, instituciones y prácticas del cristianismo, punto seguido. Vuelvo a repetir, instituciones y prácticas del cristianismo. Repito la frase completa. Traza el desarrollo y difusión de las doctrinas, intrusiones y prácticas del cristianismo, punto seguido. Esta manera de encarar, sí. Pero hermanos, yo había escrito una palabra que ahora la cambió y la he escrito mal. Tras el desarrollo y difusión de las doctrinas, instituciones y prácticas del cristianismo. Amén. Así mire. Traza el desarrollo y difusiones de las doctrinas, instituciones y prácticas del cristianismo, punto seguido. Amén, amén. Bien, entonces abajo o a continuación escriba esta manera de encarar la teología, presta atención, esta manera de encarar la teología es atractivo y útil, Esta manera de encarar la teología es atractivo y útil, porque ayuda a verla como un edificio. Mira qué bonito el ejemplo que pone acá. Porque ayuda a verla como un edificio al que se le han ido agregando pisos. Como un edificio al que se le han ido agregando pisos y refaccionando pisos
y refaccionando pisos a través de los siglos. A esto, vuelvo a repetir, así hago el comentario breve. Voy a leer toda la frase, ¿dale? Traza el desarrollo y difusión de las doctrinas, instituciones y prácticas del cristianismo, punto. Esta manera de encarar la teología es atractivo y útil, porque ayuda a verla como un edificio al que le han ido agregando pisos y refaccionando pisos a través de los siglos. Punto final. Qué bonito el ejemplo, ¿no? Acá tengo otro ejemplo, porque yo agarré, me puse a investigar un poquito más para que podamos hacer más rico la enseñanza, más rica la palabra del Señor. Y también, por ejemplo, buscaba lo que era la teología histórica, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, ¿qué significa esta parte que hemos escrito? Traza el desarrollo y difusión de las doctrinas. Digo, ¿cómo es eso? A ver, quiero entender más profundamente qué quiere decir con todo esto. Bueno, dice esto que es el ejercicio de reconstruir el mapa mental y espiritual de la iglesia. Es por eso que usted puede conocer la historia de la iglesia, porque alguien ya en la antigüedad se ha dedicado a marcar o a reconstruir un mapa mental de la iglesia. ¿Por qué mental? Porque hay mucha información que fue de boca a boca. Pero hay otra información que vinieron tras escritos y escritos y escritos. ¿Entienden lo que les digo? Por eso, por ejemplo, los católicos, yo dicen, bueno, pero la tradición también vale. Porque ellos ven tradición dentro de la Biblia. Sí, pero la tradición bíblica vale, no la tradición de los hombres. ¿La Biblia tiene tradición? Sí, tiene tradiciones. Claro que sí. ¿La iglesia primitiva tenía tradición? También, claro que sí. Pero esa vale, no la tradición de los hombres. ¿Entiende, hermano querido? Entonces, es el ejercicio de reconstruir el mapa mental y espiritual de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de los siglos. A través de los siglos. Vamos recopilando mucha historia, muchos documentos, y todo eso vamos recopilando, y así es como conocemos nosotros, por ejemplo, que en estos tiempos aún está la iglesia primitiva. Aquella primera iglesia que nació en Hechos, capítulo 2, bueno, hasta el día de hoy, en esa línea de tiempo se la puede rastrear. ¿Y quiénes son? Bueno, hermano, ¿sabe qué? Somos nosotros. Lo que no torcemos la Biblia, lo que no la han contaminado, lo que solamente se han quedado con las Sagradas Escrituras, lo que aman la palabra escrita de Dios. ¿Entienden? ¿Y qué pasa con aquellos cristianos de la Reforma? ¿Ellos también son hermanos? Claro que sí. Pero no provienen ellos, por ejemplo, de la iglesia primitiva. ¿De dónde provienen? De la iglesia católica. Porque recuerden que los reformadores y los protestantes, ellos salieron de la iglesia católica. Pero son hermanos, muchos de ellos son hermanos. Los luteranos, algunos, incluso hasta algunos calvinistas. Recuerden que cuando nosotros denunciamos la herejía, no estamos condenando al hermano calvinista, estamos condenando las doctrinas calvinistas y a los falsos maestros. Cuando hablamos, por ejemplo, de los pentecostales, no estamos condenando al hermano pentecostal, estamos condenando las doctrinas pentecostales y estamos condenando a los falsos maestros. Pero dentro de la iglesia pentecostal hay hermanos. Hay hermanos. En la iglesia católica también hay hermanos. ¿Cómo así, César? Sí. Nosotros no sabemos quiénes son, pero hay hermanos. Entonces, ¿contra qué luchamos? Contra las falsas enseñanzas. Contra toda esa teología diabólica que se ha levantado contra la teología del Señor. La buena teología del Señor. Entonces, hermanos queridos, hay que entender esto, que la historia a nosotros nos ayuda a comprender realmente, en este caso, la iglesia del Señor, la que no se ha contaminado, sigue vigente hasta estos tiempos. Y yo, aunque parezca un poco petulante decir esto, pero, hermanos queridos, usted está en un camino correcto.
Porque usted mismo y muchos de los que están acá han salido justamente de diferentes tipos de enseñanzas que eran totalmente torcidas. Y de repente encontraron una enseñanza que es totalmente diferente. Y a eso se le llama sana doctrina, que es la teología que estamos estudiando nosotros. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, algo también que tenemos que entender, no se trata, o sea, la teología histórica, no se trata solamente de registrar fechas, años, sino más bien de entender el proceso orgánico. Presta atención a esta frase, proceso orgánico, por el cual una verdad, a ver un segundito, que acá, ahí está. Por lo cual una verdad bíblica se convierte en un dogma definido. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, cuando tiene ese proceso orgánico dentro de la teología histórica, usted va a poder tener una correcta doctrina bíblica. ¿Por qué nosotros decimos que la salvación no se pierde? Porque se hizo todo este trabajo para poder encontrar la verdad absoluta de la Biblia. Ahora, mira, escucha qué bonito este ejemplo. Escuchen, hermanos queridos. ¿Qué es el proceso orgánico? Bueno, este es un término que explica el crecimiento y desarrollo de una doctrina. Por ejemplo, ¿escucharon alguna vez ustedes decir el término teológico, decir tenemos la revelación progresiva? ¿Cómo es la revelación progresiva? Bueno, lo vemos nosotros en la Biblia, cómo Dios se fue revelando paulatinamente al ser humano. En el huerto del Edén era de una forma, siguió avanzando. Luego vemos cómo Jesucristo se comenzaba a revelar también en el Antiguo Testamento, así hasta luego ya revelarse por completo en lo que son los evangelios. Luego nosotros ya tenemos al Cristo revelado en las cartas paulinas, en el Nuevo Testamento. Bueno, eso fue una revelación así como paulatinamente, progresiva. De a poquito se le fue dando la información durante miles de años al ser humano de que hacía falta un Salvador que es Cristo. A eso se le llama justamente esto, un proceso orgánico, con este término se ha podido explicar ese desarrollo de la doctrina de Cristo, por ejemplo, y sin perder lo que es la esencia misma de la Biblia. Miren, hay una analogía de la semilla. Usted mismo se va a dar cuenta. La semilla, cuando la vemos nosotros en su estado puro y natural, listo para ser sembrada, es una semilla que parece que está muerta encima. Pero esa semillita, hermanos queridos, contiene, presta atención, todo el ADN del futuro árbol. Esa semillita seca que parece muerta contiene todo el ADN, toda la información que va a tener luego un árbol. Bueno, ahí podemos ver nosotros, por ejemplo, haciendo una comparación, ¿no? Podemos ver nosotros en esa semillita, en esa simiente, podemos ver nosotros qué cosa. Bueno, los textos bíblicos. Comenzamos a leer textos bíblicos, pero que después esa semillita va a crecer. ¿Cómo va a crecer? A través de la teología sistemática y bíblica. Y va a llegar a ser esa semillita un árbol grande, diferente y que da fruto. De esa forma es como nosotros podemos definir lo que es la teología, en este caso histórica. Bueno, hermanos, que vamos a dejar por ahí. Yo quiero ver que hagan un comentario, si hay pregunta, mejor. Así charlamos un poquito, mis hermanos queridos.